Saludos a todos los que están sintonizando Talento Puro con Edwin Feliciano. Verdaderamente para mí es un día hoy fantástico porque tengo la oportunidad de conversar con uno de los grandes seres humanos y figuras de lo que es la televisión latinoamericana y a nivel mundial reconocido, especialmente por todos los que somos deportistas en el ámbito del fútbol, pero que es una persona que tiene una trayectoria inmensa. Así que con nosotros, Fernando Fiore, conocido como el presidente. Saludos, Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto poder compartir contigo. La verdad es que es un placer. No sé si me merezco toda la gran presentación que me hiciste, pero la voy a aceptar porque me da gusto escuchar. Y no te pagué nada y no te mandé ningún cheque, así que ha salido todo de corazón. No, pero se reconoce, maestro, Muchas a gracias. esas personas que influyen directamente en el desarrollo de uno como profesional en el ámbito, y por eso la gran presentación que usted se merece. Y rápidamente, hablemos de su vida. ¿Quién es Fernando Fiore? ¿Dónde nace y se cría? Bueno, yo nací en Argentina, en Buenos Aires, eh, en un barrio donde está ubicada la cancha de River Plate, de uno de los equipos de fútbol más representativos de toda América y del mundo, por supuesto. Soy muy hincha del equipo de River. Nací a escasamente unas 20 cuadras, así que fue muy natural. Mi padre era hincha de River, amante del buen fútbol, así que, pero no era fanático, no era fanático como resulté salir yo después. Mi padre le gustaba el fútbol, no era mucho de ir al estadio a ver los partidos, pero después cuando yo empecé a crecer ya íbamos juntos. Y a mí sí, la vena del fútbol pues siempre me apasionó. Mi padre no jugaba al fútbol, así que en realidad yo no tengo hermanos, así que en realidad a mí me gustó desde el principio con mis amigos y bueno, nunca tuve ninguna habilidad muy especial, así que no soy de esos que siempre dicen, bueno, soñaba con jugar al fútbol, no. Yo siempre soñaba con ser comunicador. Yo lo que quería era ser actor, quería trabajar en los medios desde muy pequeño y bueno, tuve la gran dicha de que mi familia se fue a vivir a New York en los años 60 y por una cosa u otra, después que terminé hice un año de universidad en Argentina, hice el servicio militar, que era obligatorio en ese momento, me tocó hacer la Fuerza Aérea, y posteriormente decidí venir a probar suerte a New York, ya que tú eres de la Isla del Encanto, pues yo llegué a una pequeña ciudad en New Jersey que se llama Hoboken, donde había una gran cantidad de puertorriqueños e italianos. O sea que nosotros somos de familia italiana y teníamos una gran amistad con muchísima gente de Puerto Rico. Y ahí, pues bueno, viví con mi familia unos años hasta que me independicé. Estudié en la Universidad de Montclair State, que es en New Jersey. Me gradué después en turismo, estudié teatro, estudié un año de psicología y bueno, creo que todo eso me sirvió mucho para poder desarrollarme como comunicador, que es lo que realmente yo soy. Yo no tenía intención de ser periodista. A mí en realidad yo no tenía la idea de ser periodista. Lo que yo quería hacer era actuación. Y bueno, hace más de 30 años que estoy actuando en televisión, en radio, en internet, en prensa escrita, y la verdad que ha sido algo que, digamos que sí lo soñé alguna vez, pero no llegué a pensar que podía trascender de esta manera. Y como tú bien decías al principio, después cuando tuve la gran dicha de poder empezar en televisión, lo hice en programas internacionales y de repente, aún hoy, después de 30 años de carrera, me llama muchísimo la atención y muy humildemente agradezco a Dios y a toda la gente de pensar de que he trascendido las fronteras, que he podido llegar a Puerto Rico, donde me reciben muy bien, puedo llegar a Honduras, a El Salvador, a Panamá, a Colombia, a cualquier parte de Estados Unidos y a la República Dominicana, y todo el mundo me recibe con un abrazo.
No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero digamos que el porcentaje de aprecio ha sido alrededor de un 85% y 15% favorable. Eso es muy alto. Sí, es muy alto. Súper alto. No me quejo, no me quejo. Es muy interesante porque ya prácticamente usted nos hace un resumen de lo que ha sido su vida prácticamente. Pero dentro de ese resumen que usted realiza, hay detalles que muchas veces se nos escapan. Porque uno sigue viviendo y uno sigue haciendo cosas y de pronto, pues, espérate, esto pasó y fue importante. ¿Cómo era ¿Cómo era su núcleo familiar allá en la Argentina? ¿Cómo era su vida allá en la República Argentina? No, en realidad, la historia de mi familia es, a principios de 1900 se mudó mis abuelos de Italia a Uruguay, que es donde nace mi madre. Y ella sí tenía muchos hermanos, entonces finalmente ella se muda para Buenos Aires, ahí conoce a mi padre y finalmente nazco yo, que soy el único, junto a mi padre eran los únicos 2 argentinos de la familia, el resto todos son de Uruguay, o sea, tenemos sangre de las 2 orillas. Y del Río de la Plata, ¿no? Y mi padre sí no tenía hermanos, hijo único igual que yo, entonces yo en Argentina me crié básicamente con un núcleo familiar muy pequeño, mi padre, mi madre y yo, sin hermanos, mis tíos y primos estaban en Uruguay, muy cerca, pero no convivíamos en los cumpleaños, todos los cumpleaños, ni digamos nos veíamos todos los fines de semana, sino que era más bien a fin de año cuando íbamos de vacaciones, viajábamos durante el año también muchas veces para estar con ellos, pero no era un núcleo familiar muy grande. Pero sí tuve la gran dicha de siempre tener unos muy buenos amigos, de los cuales te va a parecer quizás extraño, pero todavía tengo un grupo de amigos desde que teníamos 6 años de edad, nos seguimos viendo ahora, han pasado 55 años y seguimos viéndonos. Ni se diga mis amigos de lo que es el high school, con ellos hablamos a diario, o sea, con mis amigos de la adolescencia, digamos que estamos juntos hace 45 años y seguimos juntos, y todos los días hablamos, hacemos ahora un Zoom, nos queremos como hermanos, y para mí eso es mi familia, ¿no? Esa es mi gran familia. Y dentro de todo este núcleo familiar que me explica toda esa historia, mencionó del fútbol y que vivió cerca del Estadio Monumental de River. Exactamente. Del Antonio Vespucio Liberty. Exactamente. Esa pasión, ¿usted la palpaba todo el tiempo cuando estaba allí? Todas las semanas, y tengo que admitir que lamentablemente yo nací en una época donde River sufrió mucho porque desde el año 1957 hasta el 1975 no salió campeón, que era algo completamente inusual para un equipo con tantas estrellas, de tanta jerarquía, que con todos esos años que no salimos campeones, igual seguimos siendo, River Plate sigue siendo el equipo de más cantidad de campeonatos ganados nacionales. O sea que todo lo que se había cosechado en las décadas del 40, que mi padre pudo ver en el 30, 40 y 50, se desaprovechó en el 60 y hasta el 75. O sea que yo nací en el 60, recién pude disfrutar de un campeonato a los 15 años. O sea que wow. Toda mi infancia, digamos que fueron más sufrimientos que alegrías. Después se dio vuelta la situación y empezamos a salir campeones muchas veces. Entonces ya a partir de ahí fue una gran alegría hasta que nos pasó lo que nos pasó. Pero bueno, volvimos más fuertes. Y el gran orgullo es haber vencido a tu archirrival en la final de la Copa Libertadores, la final más importante de la historia del fútbol en la Argentina y posiblemente del mundo, porque una final continental con tu archirrival en un campo neutral y que le ganes después de ir perdiendo 3 veces, fue algo inolvidable. Me tocó estar ahí en Madrid, llorando como un niño, recordando a mi difunto padre. Que hubiera también disfrutado y la verdad que fue increíble, pero la pasión desde siempre, desde toda la vida. Muy interesante eso que comenta. Yo le tengo que confesar, yo fui a Argentina, tuve la oportunidad de ir a Argentina
hace ya en el 2005, hace 15 años precisamente. Pero no a ver béisbol. No. Yo jugaba fútbol en Puerto Rico. Los Islanders. Y River Plate también. River Plate también estuvo en Ponce, ¿no? Era que tenía correcto. una filial. Sí, correcto. Estuvo ahí en un periodo de tiempo. Lamentablemente la historia del fútbol puertorriqueño, pues pero hemos tenido muchas dificultades para crear una liga sólida. Ha sido bastante Conozco muy bien la historia, y es más, estuve muy cerca de los Islanders desde la creación hasta que lamentablemente su desaparición. Sí, fue todo un fenómeno el equipo de los Islanders, y pues me alegra que usted de inmediato lo identificó. Eso habla de su vasto conocimiento y de por qué está donde está. Es más, hasta jugué dos partidos jugué en el Lubriel. Perdimos uno contra un equipo, muy cerquita, 2-1 contra un equipo de veteranos en aquel momento de Puerto Rico, de mi amigo Alberto Santiago, y al día siguiente, a la mañana, ganamos un partido en el día siguiente, y fue un viaje muy bonito que hicimos con mi equipo de fútbol de veteranos de acá de Miami. Tremendo. Espero que pronto, después que se acabe todo esto, se repita alguna visita si Dios quiere, a Puerto Rico. Retomando un poco de lo que fue su pasaje en Argentina, sí. Usted hizo toda su escuela primaria y secundaria allá. Sí, hice la escuela primaria, secundaria, un año de universidad, donde estudié ciencias económicas, y un año del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Armadas, que hice la Fuerza Aérea, que era obligatorio en esa época. Y después me vine para Estados Unidos. O sea que fueron 20 años allá prácticamente y 40 acá. ¿Y por qué toma la decisión de irse de Argentina a los Estados Unidos? Esa decisión lamentablemente fue un poquito dada por circunstancias del gobierno de esa época. Generalmente mis amigos, el 80% de mis amigos, por cómo entrabas en la escuela, finalizaban la secundaria o el high school con 18 años para entrar a la universidad. Yo, por haber entrado un poquito antes, terminé la secundaria con 17 y unos meses. Cuando quise inscribirme para dar el examen en la Escuela de Radiodifusión en Argentina, que estaba controlada en ese momento por los militares, por la Junta Militar, no me dejaban participar en el examen de ingreso porque yo tenía 17 años en vez de 18. Entonces me pedían que viniera el año siguiente, con lo cual para mí fue una decepción muy grande porque yo había terminado antes, yo estaba adelantado un año, podía haberme recibido antes, y en cambio con eso me atrasaban un año. Pero además se daba la situación que al año siguiente yo no podía estudiar porque tenía que hacer el servicio militar. Entonces, en vez de adelantarme un año, perdía 2. Y cuando empecé a estudiar ciencias económicas, para no quedar sin estudiar un año, que no era lo que yo quería estudiar, y me decepcioné, y al año siguiente hice el servicio militar, y después mi familia ya estaba en New York, y dije, ¿saben qué? Ya, entre comillas, perdí 2 años acá, no voy a seguir intentando, me voy para Nueva York. Así como me voy para New York y me fui, pero porque tenía mi familia allá. Era bastante más fácil en ese momento, no era como muchísimos inmigrantes que llegaban, como llegó mis primeros primos que llegaron sin nada, a buscar un lugar donde vivir, a ver qué hacían. Yo llegué, ya mi familia estaba instalada ahí, entonces tenía trabajo con mis primos, teníamos un núcleo familiar mucho más grande de lo que yo tenía en mi país. Y entonces, bueno, dejé atrás mis amigos, dejé atrás a mi padre, que se quedó en Argentina. Yo me fui con mi madre para New York y decidí empezar una nueva vida. ¿Y cuán retante fue ese periodo para usted? Tanto personal como luego adentrarse en el aspecto como estudiante y profesional. Nunca fue un problema porque soy un tipo muy positivo, me encomendé siempre a Dios, siempre trato de ver el
el vaso la mitad lleno en vez de la mitad vacío. Nunca me sentí discriminado, no me afectan para nada esas cosas, no hablaba ni una palabra inglés, es más, ni se me dan los idiomas, así que hasta el día de hoy siento que nunca voy a poder dominar bien la lengua de Shakespeare, porque sobre todo en aquel momento no me hacía falta, yo trabajaba básicamente con toda gente hispana en New York, entonces empecé a trabajar primero como todo el mundo, empecé a trabajar en lo que hay. Trabajé en un frigorífico como Rocky, cargando cajas de carne. Trabajé pintando escaleras de incendio en Manhattan, colgado de un andamio con 5 grados bajo cero. Trabajé como chofer, trabajé de lo que se podía, de lo que veía, pero a la vez tuve la suerte de poder empezar a estudiar en la universidad y bueno, y después en una escuela de negocios donde me pude finalmente graduar en turismo y empecé una carrera como agente de viaje, como guía de turismo, planeamiento de viajes. Esas eran unas carreras que eran muy, muy nuevas en ese momento, en los 80. Y la verdad, en mi cabeza siempre pensé, digo, bueno, si no puedo ser actor por el momento en un teatro con 500 personas en una platea, voy a ser actor en un autobús con 50 personas. Y encima no se pueden ir, porque no pueden bajarse aquí, tienen que aguantar. Me preparé muy bien, me gradué en turismo. Para mí viajar siempre era una dicha. Aprendí mucha más historia, geografía de Estados Unidos que muchísima gente de Estados Unidos, porque realmente me fascinaba aprender cosas nuevas. Y bueno, y tuve la gran dicha de poder trabajar en turismo durante 10 años, conociendo mucha gente, conociendo muchos lugares, y al mismo tiempo iba estudiando teatro. Estudié teatro, ni más ni menos que en el Teatro Rodante puertorriqueño de Manhattan, con la primera actriz Miriam Colón, la verdadera primera actriz del crossover, la boricua Miriam Colón, que trabajaba en Hollywood haciendo de películas, haciendo de mexicana, porque muchas veces en los castings, como era bajita y de tez oscura, la ponían como mexicana, entonces en más de una película Miriam Colón hacía de mexicana en películas westerns, y ella siendo puertorriqueña. Estudié con ella, estudié en su proyecto de teatro, y fui, la verdad que me daba mucho gusto poder ir haciendo lo que me gustaba al mismo momento que iba formando mi vida como en turismo. Y gracias a Dios, después de 10 años de espera, se abrió la puerta en la televisión a través de un amigo y comencé a trabajar en Telemundo, y de ahí pasé a Univisión. Y bueno, en Univisión pasé la mitad de mi vida en ese momento, pasé 25 años, ¿no? Es interesante todo lo que menciona y todos esos trabajos que tuvo, pues porque es la dinámica de ese periodo de vida para cualquier ser humano. Sí, está abriéndose camino. ¿Cómo esos trabajos para usted lo prepararon para convertirse y para poder manejar el público, tener la capacidad de incorporarse en diferentes espacios dentro de la televisión y mostrar la versatilidad que usted muestra? Porque usted, aparte de dominar el deporte y tener el conocimiento, usted también a nivel cultural tiene un gran dominio de los temas. Sí, bueno, te agradezco mucho. Es muy cierto. Yo siempre me comparo, digo que hay en la medicina, ¿no? Está el doctor, que es el doctor especializado, el que es el cardiólogo y opera corazones, y está el nefrólogo, que se ocupa de los riñones, pero no atiende la garganta. Y después está el doctor general, que es el doctor de cabecera, que es el que te trata los síntomas en general, que es más bien la persona que sabe de medicina general. Bueno, yo nunca fui un especialista. En realidad, a mí nunca me gustó ser un especialista. Yo no tenía ninguna intención en hacer solamente deportes, no tenía ninguna intención en hacer solamente noticias. Para mí todo era muy interesante. Por eso he tenido programas de noticias, he tenido programas de juegos, he tenido programas de conocimiento, he tenido programas de viajes, he hecho programas de deporte. O sea, lo único que no llegué a hacer fue el muchachito que da el tiempo, o la chica que da el tiempo, ¿no? Fue lo único que me faltó.
en estos momentos es muy diferente, ¿no? La televisión ha cambiado mucho y después, por ejemplo, mi gran amigo, que también es puertorriqueño, John Morales, que es una de las eminencias, gran meteorólogo y jefe de meteorología y demás, pero eso vino después, vino a partir de los 90, ya más adentrado, ¿no? Al principio, cualquier persona que pudiera estar enfrente a la cámara daba el reporte del tiempo y no era meteorólogo ni tenía conocimientos de meteorología, más que si le tocaba hacer ese segmento del clima. No me tocó a mí hacer nunca eso, fue lo único creo que no hice, que no llegué a hacer. ¿Le gustaría hacerlo? No tendría ningún problema, pero respeto que ya ahora es diferente, respeto que era diferente, que ya es mucho más especializado, que ahora todo deben ser generalmente meteorólogos o que han estudiado meteorología, ya es diferente la situación como antes. Antes era una actuación, ahora ya es con gente mucho más preparada. Lo que sí, por ejemplo, como dicen ustedes, fui ancla de noticias con otra estrella puertorriqueña. Trabajé con María Celeste Raraz, con Denise Oyer, con mucha gente de Puerto Rico que vivía en New York y yo trabajaba en New York en esa época, en el Canal 41 de New York. Así que con varios colegas de Puerto Rico que trabajamos en esos primeros años de los 90 en Univisión en Nueva York. Y después, bueno, tuve la gran suerte de hacer programas que, como tú dices, no me la voy a tirar de humilde porque es la verdad, pero tuve la gran dicha de poder tener y trabajar con grupos de gente y hemos tenido la gran suerte y el público que nos apoyó, que hemos hecho de los últimos 30 años, yo te digo que por lo menos 3 de los programas más exitosos que ha habido en la televisión hispana en Estados Unidos, y creador además de los programas, que eso fue lo más interesante, ¿no? Lente Loco, Fuera de Serie y República Deportiva. Si tuviera que elegir de esos 3, ¿con cuál se quedaría? No, muy fácil, muy fácil. Creo que nunca nos sentimos tan bien como grupo. Bueno, ahora digo muy fácil, en realidad no es tan fácil. Lo que pasa que como programa, para enriquecer la mente, el público lo recibió muy bien. Fuera de Serie es un programa que en Estados Unidos, en la televisión abierta, no hubo ni antes ni después. O sea, un programa de viajes donde conocíamos gente interesante, lugares interesantes. La gente se volvía loca esperando. En esa época de los 90 no era tan común el DVR, la grabación. Entonces la gente esperaba en familia para ver nuestro programa de 30 minutos una vez por semana. Una semana estábamos con Sofía Vergara en Israel, la otra semana estábamos en París. Hay que ser sinceros, si tú le dices a la gente que se gana la lotería, ¿qué hace cuando gana la lotería? Lo primero que te dice es comprar una casa y viajar. Entonces, todo el mundo disfrutaba de ese programa, lo siguen extrañando. Si me dieran a elegir uno, sería Fuera de Serie. Pero reconozco también que Lente Loco lo diseñamos con 2 amigos, nos partimos la espalda trabajando solamente 3 personas en una locura que era muy adelantada a su tiempo, sobre todo en televisión en español en ese momento, que la gente lo recibió con infinito cariño. Y República Deportiva, por ser el que duró más, 15 años que estuve al frente del programa y tiene un gran valor también, porque obviamente estuvimos 15 años, revolucionamos completamente los programas de deportes en español en Estados Unidos. Creo, eso no tengo ninguna duda, que no había nada como República Deportiva antes de nosotros. En su despedida, precisamente en República Deportiva, la estuve viendo recientemente. ¡Rupuku! Pero antes de eso, usted comentó que en esos primeros años de República Deportiva, el proyecto como que no había mucha creencia de que iba a ser exitoso porque era una combinación de entretenimiento con deporte. Bueno, lo que pasa, Edwin, es que tú eres muy joven, pero nosotros en ese momento, ¿qué pasaba? Recién los programas de ESPN en inglés estaban empezando a darse cuenta de que el deporte, si lo unían al entretenimiento, tenía mucho más valor para el público, se expandían mucho más, incluían a las mujeres, que hasta ese momento no dejaban que ninguna mujer opinara de qué saben las mujeres de fútbol, baloncesto.
era una idea machista el segmento de deportes. Si tú o tus padres te cuentan, te recuerdan, yo lo recuerdo porque yo lo veía en televisión, el segmento de deportes era siempre un hombre hablando, dando los resultados de la misma manera que el noticiero, durante los primeros segmentos del noticiero, te podían dar la noticia de que esta noche en Brooklyn hubo un incendio, murieron 10 personas. Igualito era al final del noticiero el segmento del deporte diciendo, esta noche los Knicks ganaron por 75-54. O sea, no había ninguna diferencia en el tono de la muerte de 10 personas en Brooklyn en un incendio a que los Knicks habían ganado la final de la Conferencia del Este. O sea, era todo el mismo tono. Yo como no venía del mundo de los deportes, yo venía del mundo del entretenimiento y a mí me gustaba mucho más traer y aunar el entretenimiento. Yo para mí siempre soy un fanático. A mí me gusta ir a la cancha, gritar, me gustaba ver el baloncesto. Me tocó también después cubrir a los Miami Heat desde que empezaron. Yo más bien, en vez de ponerme del otro lado, dándole o enseñándole, que era lo que muchos colegas, con todo respeto, hacían en ese momento, el fanático no sabe nada, yo le voy a enseñar cómo tiene que ver el baloncesto, porque yo sí sé de baloncesto y yo soy el que presento los deportes y tú eres el fanático. Yo en realidad estaba del otro lado. A mí me gustaba ser el fanático que compartía desde mi posición de la televisión, de esa ventana que me permitía entrar en la casa de toda la gente, me permitía ser cómplice del fanático, y eso lo apreciaba mucho la gente. Entonces, si tenía que hablar, por ejemplo, en un noticiero de lo que había sido el Tour de France, nadie sabía nada y yo me metía en el set, me metía en bicicleta y causaba una locura en el control room, en los directores. Los anclas no entendían dónde estaba Fernando Fiore, que tenía que hacer el segmento de deportes y no llegaba al escritorio a darlo, entonces yo entraba en bicicleta y eso causaba pues una locura general que, como te digo al principio, fue rechazada por los puristas del deporte, ¿no? Por los colegas que eran puristas y por los fanáticos que eran también puristas, que solamente querían que les dijeran cómo había salido el partido y quién había ganado y que el fútbol y el deporte en general era una cosa seria donde no cabía reírse, donde no cabía salirse del libreto. Entonces el programa recibió muchas críticas. Que cómo se nos ocurría hacer un programa en un set que parecía que recreaba un bar deportivo. Pero ¿dónde la gente iba a estar junto a ver deporte? Iba a los bares. O sea, nosotros queríamos traer lo que a ellos les gustaba hacer, pero no caía bien. No caía bien entre los puristas. Aparte, hay que decir verdad, no todo el mundo tenía la imaginación y la creatividad para poder salirse del esquema de lo que eran los deportes, dando el resultado y dando su análisis, que nadie podía contrarrestar, porque para eso el periodista deportivo era el que sabía y los demás tenían que escuchar y callarse. Y bueno, nos dieron muchísimas mala vibra, malas ondas, que esto no va a durar 2 meses. Te digo, muchos colegas y mucho público. Sin embargo, la mayoría del público lo empezó a adoptar con mucho cariño. ¿Y por qué usted cree que el público lo adoptó con cariño y se sintió bien con el programa? Se dio cuenta que nosotros, y yo hablo en términos personal, se dio cuenta que yo era uno de ellos. Yo no le estaba tratando de enseñar nada. A mí todavía hoy me da risa cuando alguien aparece, Fernando Fiore no sabe nada de fútbol. Si yo no traté de ser maestro tuyo, yo sé tanto, si toma un examen, si tú me quieres, ¿qué es saber? Yo tengo, seguramente me puedo trenzar a hablar de fútbol seriamente con cualquier persona durante horas, pero no me interesa. O sea, para mí, yo puedo hablar de historia del fútbol, he estado en cientos de estadios, he visto cientos de todo tipo de deporte del más alto nivel, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, Copas Europeas, Champions League, peleas de boxeo por campeonato, series del Caribe, series mundial de béisbol, todo, tenis, Grand Slams, lo que sea. Entonces, para mí yo era parte de la diversión, ¿no es cierto? Y entonces la gente se empezó a dar cuenta. Y muchos colegas, me da mucho gusto que solamente recuerdo uno que haya venido a decirme, que me había dicho en la cara,
al principio me había dicho, era un fotógrafo que no hace mucho falleció, un tipo muy, muy, muy querido en Los Ángeles. Era un fotógrafo de periódico que me dijo al principio, dice, oye, eso que están haciendo ustedes no va a durar ni más, es realmente malo y no va a durar. Antes de los 3 meses había sido tal éxito República Deportiva que ya nos habían doblado la cantidad de tiempo del programa. Pasamos de 1 hora a 2 horas en menos de 2 meses, porque no había manera de poder satisfacer a todos los sponsors que querían entrar y anunciarse en el programa, que era un éxito. Es la única persona que recuerdo, ese señor, ese fotógrafo, que después vino a los 3, 4 meses y me dijo, Fernando, disculpa, ustedes tenían razón. La gente los quiere, los apoya, ustedes han tenido éxito. Por otro lado, me da mucho gusto que muchos colegas y mucha gente que en aquel momento recuerdo perfectamente que decían que éramos un desastre, que no íbamos a durar, pues ahora, desde hace unos años, son todos divertidos, todos quieren ser entretenidos, todos quieren inventar la rueda que está inventada hace 1000 años, todos son graciosos, todos quieren ahora ser diferentes, cuando eso ya fue hace 1000 años, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es una motivación haber sabido de que, quieras o no, fuimos los pioneros, ¿no? Resulta importante mencionar que a veces uno como comunicador pierde de perspectiva que el deporte es diversión, que el deporte es un juego y la gente quiere disfrutarlo. Y precisamente ahí es que entra la parte del espectáculo y el entretenimiento, porque es precisamente eso para el fanático. Para mí, mira, Edwin, para mí siempre lo fue. Lo traté con respeto porque yo nunca menosprecié al deporte, ni a mis colegas, ni al público. Simplemente era otro ángulo, era ni mejor ni peor, era diferente. Y es diferente. Entonces, yo respeto a todos los demás, siempre los he respetado. Y la verdad que no tengo ningún problema con nadie. O sea, quizás en aquel momento nos dolía un poco saber que nos miraban por sobre el hombro, pero bueno, yo en lo particular estuve al frente del programa 15 años, así que no me puedo quejar. Y cuando pensé que cuando decidimos partir y dejar Univisión, pensé que se iba a haber un nuevo presidente, que como continuaban con el nombre República Deportiva, pero no hubo ningún presidente más, se cambió toda la tónica del programa. Entonces, bueno, es un momento lindo, como dicen en inglés, un milestone. Dejamos un buen recuerdo, la gente lo sigue recordando, la gente nos sigue celebrando y agradeciendo por lo que hicimos, y yo estoy pues más que contento con todo lo que ha pasado. Además, también no te olvides, el dinerito contaba mucho, y para los sponsors y las marcas era mucho mejor tener gente que estuviera predispuesta a traerle diversión al público para asociar las marcas con eso. Por eso que te digo, para mí fue una coyuntura. Yo sufrí mucho cuando tuvimos que dejar de hacer Fuera de Serie, pero de todo lo que pudo haber pasado después de Fuera de Serie, República Deportiva fue un éxito en todo nivel, porque no solamente como programa, sino además económicamente. Tuve la gran dicha de poder hacer campañas comerciales de lo que sí se te ocurra, de American Airlines, Coca-Cola, AT&T, Budweiser, que eso no lo hacía ningún presentador deportivo anteriormente. Entonces, obviamente, si el público nos quería, las marcas nos querían, la televisora nos quería, pues felicidades, ¿no? Fueron un éxito rotundo, un éxito rotundo. Luego de esa etapa, pues usted pasa a Fox Sports, pero antes de llegar ahí, ¿cuál usted considera que ha sido ese momento cumbre de su carrera como comunicador? Bueno, yo no lo veo como un momento cumbre mío, sino como lo que fue más bien, me tocó vivir la transición de la televisión hispana en los Estados Unidos y la transición de la televisión en general como medio de comunicación
prácticamente rey a lo que es ahora, que obviamente está compitiendo con miles de otras formas de entretenimiento. Entonces, empezamos muy abajo cuando la televisión en español comenzaba. Yo comencé en el año 88, ya llevaba años la televisión en español, pero era cuando Telemundo recién se creaba, cuando recién empezaba a ver la competencia con Univisión y demás. Me tocó ver cómo pasamos a ser cada vez más importantes. El censo de aquellos años, el censo del 90, nos dio un empuje muy grande porque sabían que la gente en español, hispana, era muy grande, era muy fiel a los programas, a las televisoras. No había internet, no había teléfonos celulares todavía como ahora. Entonces, por supuesto que la televisión era el medio rey de comunicarnos, ¿no? Entonces, me tocó vivir la época de oro de la televisión, y sobre todo en español, cuando empezaron a darse cuenta que los hispanos éramos una fuerza gigante. A mí me tocó también empezar, tuve la suerte de justo empezar a vivir la parte que nos menospreciaban a tal punto de que las compañías nos decían en la cara: ¿para qué vamos a anunciar automóviles en la televisión en español si los hispanos, no sé, pensaban que andábamos en burro, que no comíamos, que no comprábamos autos? Wow. Me tocó vivir esa época, a después esas mismas compañías desesperarse por querer anunciar sus automóviles, porque sabían que el hispano que compraba un Ford lo compraba toda su vida, y que el hispano era de ir al cine mucho más que a lo mejor que una familia tipo norteamericana, porque era una diversión más económica que ir a los teatros, o que no estaba acostumbrado. Entonces el cine era lo máximo, y toda esa gente empezó a darse cuenta y a anunciarse en español. Lógicamente, después de haber estado muy, muy alto con el advenimiento y la creación del internet, del teléfono inteligente, de las plataformas digitales, la televisión es un hecho que ha ido pues perdiendo esa magia, y las estrellas de televisión que podíamos mencionar en esa época, que era Cristina, Don Francisco, los que hacíamos fuera de serie, Sofía, yo, el gordo y la flaca, esa gente, éramos, digamos que prácticamente era para el público un gusto cuando nos acercábamos a ellos, porque era como éramos inalcanzables, ¿no? Como para mí eran las estrellas de Hollywood. Y entonces ellos apreciaban mucho cuando uno se acercaba a ellos. Yo tuve la suerte de viajar mucho con las campañas comerciales y estar cerca del público. Hoy por hoy, obviamente, ha proliferado muchísimo, que cualquiera pone un teléfono y hace una gracia. A veces son graciosos, o son divertidos, o son interesantes, o son serios y culturales, y a veces no. A veces las opciones son muchas. Hay de todo. Claro, entonces se pierde, hay de todo. Entonces se pierden muchas cosas que antes... yo digo siempre que nosotros, nuestro trabajo, pues se diversificó de una manera que obviamente se perdió un poco ese carisma de tener realmente a alguien que uno esperaba los miércoles para ver por televisión. Entonces vi también la caída y digamos el cambio que hubo en todo esto, ¿no? Por eso hay que reinventarse, por eso trabajo mucho en las redes, por eso sigo haciendo campañas para Pringles, para un montón de campañas comerciales, que las sigo haciendo a través de las redes. Pero también a veces no es fácil adaptarse, no todo el mundo se adapta a este otro tipo de comunicación con el público. Precisamente le iba a preguntar porque usted se ha mantenido consistentemente trabajando. Gracias trabajando y atemperándose a los tiempos. ¿A qué usted le atribuye eso? A que no me gusta quejarme, aunque como todo ser humano, el ser humano es básicamente en vez de Homo sapiens, es un quejunding sapiens, ¿no? Todos nos gusta quejarnos mucho. Yo me quejo, hablo y me quejo y pienso, y después enseguida recapacito y vuelvo hacia atrás y digo, no me puedo quejar de nada. Entonces, siempre me he adaptado, y siempre he tratado, gracias a Dios, Dios me ha dado una creatividad bastante poderosa para poder
reinventar y seguir pensando en qué puede ser del gusto del público, en probar cosas, en tomar riesgos. Hay mucha gente que no toma riesgos, que dice, no, esto no me va a salir, o esto va a ser muy ridículo. Y bueno, y ya se sabe que entre lo sublime y lo ridículo hay un paso. Uno trata, gracias a Dios, mi récord es buenísimo, no me puedo quejar. Y el día que me he equivocado y que no me han salido las cosas, pues he pedido perdón y he inventado otra cosa, ¿no? Seguir adelante. O sea, no hay tiempo de desesperarse mucho. Creo que por eso me he podido adaptar. El paso, por ejemplo, a la televisión en inglés, a Fox, que tú mencionabas, yo nunca había tenido ningún tipo de intención de trabajar en inglés. Jamás en mi vida, nunca, ni se me había ocurrido. ¿Y por qué se dio? Y me llamaron y me ofrecieron, y los latinos todavía, esto ya hace 5 años, todavía estábamos de moda, y el acento diferente, obviamente yo tengo un acento muy marcado, como te decía al principio, todavía hoy jamás creo que voy a poder dominar bien el inglés porque nunca me gustaron los idiomas demasiado y nunca me interesó trabajar en inglés, entonces no tuve la necesidad. Viví en New York y Miami, donde siempre me manejé en español. Entonces cuando me llamaron, pues realmente me llamó la atención, pero también tuvimos la gran dicha de que el público anglo me aceptó increíblemente bien. Mi personaje pegó muy bien entre el público también en inglés. Era completamente diferente a lo que hacían mis colegas en los paneles en ese momento, Alexi Lala, Stuart Holden, Winalda, o sea, era completamente diferente a lo que ellos hacían. Entonces, para el público latino medio loco, le contaba las verdades. Yo me acuerdo en la Copa América Centenario, cuando todos mis compañeros y colegas, por supuesto, decían que Estados Unidos le iba a ganar a Argentina, y yo era el único que decía que iba a ganar a Argentina, y los mismos fanáticos estadounidenses decían, Fernando, usted está bien, Argentina le va a ganar a Estados Unidos, por más que los demás no quieran. Y yo decía, no es que, o sea, yo creo que Argentina tiene mejor equipo que Estados Unidos, que le va, bueno, ganó 4-1, o 4-0, 4-1 creo que fue, y entonces la gente le gustaba que yo fuera sincero, que no estuviera solamente viendo como cheerleader, digamos, sino que yo podía aportar algo de objetividad en otro sentido que ellos no estaban acostumbrados. Así que ya llevo con Fox, llevo 4 años. Lamentablemente Fox ha perdido prácticamente todos los derechos de todos los deportes ambientados más allá de los latinos. Hemos perdido el fútbol prácticamente todo, se perdió también la Bundesliga, solamente a Fox le quedan los 2 campeonatos mundiales que vienen, entonces el trabajo se ha minimizado mucho. Ellos se han dedicado más a NASCAR, a la lucha libre, al WWE, entonces tengo menos posibilidad de trabajar con Fox. Trabajo con Bein Sports, que sí está mucho más ligado al fútbol, con los cuales estamos haciendo una campaña muy, muy interesante de sorteos donde el ganador viaja con Fernando Fiore a ver un partido en España. Lamentablemente por esto del coronavirus se ha tenido que posponer ese sorteo, pero ya hicimos 2 y han salido pero muy bien. Así que creo que eso es lo que hay que hacer, hay que ir adaptándose y buscar qué es lo que el público puede recibir, ¿no? Que le guste. Y diariamente, o sea, mucha gente habla de la preparación de un partido, de un atleta, de un entrenador, pero como comunicador, o sea, eso requiere una preparación. ¿Cuánto tiempo, cuánto de su tiempo usted diariamente consume para prepararse? No, toda mi vida, volvemos a lo que decías tú antes, ¿no? De que si quieres cambiamos el chip y podemos empezar a hablar de política y podemos ir a relación. Y si quieres vamos a hablar de arte y te puedo contar de los cientos de museos que he visitado en el mundo y hablamos de arte. Y si quieres hablar de deportes, como te decía antes que empezáramos la entrevista, quieres hablar de lo que conozco del básquetbol o del béisbol de Puerto Rico y también. Entonces creo que es un estilo de vida. Me interesa prácticamente la vida en sí, me interesa. Hay temas que conozco más que otros. Si me vas a decir, vamos a hablar de ingeniería mecánica, te digo, lamentablemente no conozco. Pero mientras que sea algo que al público le puede interesar a diferentes sectores, como te digo, como puede ser política, arte, música, quieres hablar de rock and roll, de música, podemos charlar de más de
5.000 conciertos de rock que he atendido en mi vida. Si quieres hablar de viajes, quieres hablar de países, tengo la gran dicha de haber conocido más de 100 y pico de países. Entonces, culturas, me da gusto poder compartir con diferente gente. Ahora, si lo que quieres es que yo sea solamente un opinólogo de deportes, pues no es mi caso, ¿no? O si quieres que hablemos solamente de política, no es mi caso. ¿Cuántas copas del mundo de fútbol usted ha trabajado? Sí, trabajé cobertura de comunicaciones en televisión, hice 8, desde el 90 en adelante. Viajando a los países, comenzamos a viajar en el 2002, fue 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. 5 yendo a los países y los otros 3 los hice desde Estados Unidos. ¿Cuál fue su favorita? Si tiene alguna, porque es difícil de seleccionar. Bueno, de los que trabajé, ninguno, porque ninguno pudo ganar a Argentina, a pesar de que estuvimos cerca. Me quedé con ganas en el 2014, me quedé con ganas en el 90. Justamente el 86 todavía no estaba en televisión, así que lo vi simplemente como fanático. Pero si me preguntas como trabajo, siempre voy a tener que mencionar el de Alemania, el de 2006. ¿Por qué? Por la organización, porque adoro el país, adoro la geografía del país, lo conozco a Alemania como la palma de mi mano, conozco de norte a sur, de este a oeste. Me gusta su gente, me gusta la comida. Alemania, todo estaba muy bien organizado. Entonces, para mí, todo era fácil de conectarse, de viajar, de llegar, de salir. Entonces, lo disfruté mucho más y para mí deberían hacerse los campeonatos mundiales siempre en Alemania. Y el nivel de fútbol fue bien alto en ese mundial. En Alemania también sufrí mucho, le estábamos ganando a Alemania y lamentablemente al final quedamos fuera por tiros del punto penal. Pero sí, fue un lindo mundial, una final dramática también con lo que pasó con Zidane. Sí, ya que ni Argentina ni Uruguay llegaban, entonces mi familia italiana me imagino que estaba contento mi abuelo desde el cielo. ¿Hubo algo de triunfo ahí para usted a pesar de los pesares? No. Aparte de las Copas del Mundo, usted mencionó los Juegos Olímpicos. Sí. Usted tiene una relación muy especial con los Juegos Olímpicos. Especialmente usted fue embajador o continúa siendo embajador de las Olimpiadas Especiales. Sí. Bueno, obviamente con Special Olympics tengo también un sabor un poquito amargo porque me hubiera encantado seguir haciendo muchas más cosas en Estados Unidos. Lamentablemente, los Juegos Especiales en Estados Unidos, en ese momento cuando estábamos participando en muchas actividades, no cuadraba lo que estábamos haciendo con Latinoamérica, con los de Estados Unidos. Eran como dos corrientes diferentes y bueno, remamos contra la corriente un tiempito, pero me dio mucho gusto poder, por ejemplo, ir a Brasil y ir con estrellas del fútbol como Zico, como Nene Cubillas, poder ir a una favela en el medio de las montañas y jugar con los niños y llevarles esa alegría de tener a Zico, de tener a Cubillas, de jugar con ellos, con niños con capacidades especiales, los abrazos. Hay cosas que no me voy a olvidar nunca, estar jugando un partidito de fútbol en el medio de una favela y los niños hacer un gol y venir y abrazarse, que nos habíamos conocido hace 10 minutos, son cosas que te llevas en el corazón para siempre, ¿no? Después también hicimos un par de cosas más acá en Estados Unidos. Ahora estoy tratando de involucrarme cada vez más a través de un amigo que está haciendo fútbol para chicos autistas y le tengo mucho aprecio a él y creo que su misión se llama Oscar y está trabajando muy fuerte con lo que es la parte de fútbol para chicos autistas. Entonces me da mucho gusto eso, ¿no? Y por otro lado, también con Honduras tengo una relación muy estrecha porque durante muchísimos años, 20 años, estuvimos siendo parte
de un partido que se realizaba anualmente de celebridades, Rotagol, donde se recaudaba dinero para niños con diferentes situaciones muy, muy duras. El caso de la Fundación Amor y Vida, que es la que apadrina hace muchos años, niños con el virus del VIH y además huérfanos. Entonces pude llevar a jugadores de la talla de Valderrama, del Diablo Echeverri, de Nene Cubillas, de Marcelo Balboa, Fernando Clavijo, que se llevaron a Honduras para formar parte de estos partidos donde las recaudaciones muchas veces eran muy importantes para poder donar. Así que todas esas cosas te llenan el corazón, ¿no? Siempre ha sido un gran logro. Esa labor social que usted realiza no se queda ahí. Estuve leyendo que tienen una organización llamada Save Our Lives. ¿Es cierto eso? Save Our Lives, en realidad no estoy tan involucrado como estoy más involucrado, por ejemplo, en lo que es la parte de la US Soccer Foundation, en proveer lugares con mini canchas, mini fields, para comunidades que no están privilegiadas, que no tienen la oportunidad de formar parte de esos equipos de fútbol, que como pasa en Estados Unidos, los niños muchas veces tienen que hacer el famoso pay to play, ¿no? Que tienen que ser parte de un club, que los padres tienen que pagar mucho dinero, que tienen que viajar. Entonces, en ese proyecto, que es el proyecto de realizar 1000 mini canchas de fútbol en lugares donde generalmente son comunidades o bien afroamericanas o bien latinas en general, sí estoy mucho más involucrado. Hemos abierto ya varias de ellas. Me ha tocado tener la suerte, la posibilidad de ser el anfitrión cuando se inauguraron en más de una ocasión. Hay compañías que aportan mucho dinero. El caso de Target, por ejemplo, la compañía Target que aporta muchísimo para poder seguir abriendo estas canchas, y la verdad que es un proyecto muy interesante porque se le abren canchas de fútbol para los niños en partes que están completamente sin uso, donde a lo mejor no hay luces, se presta para que haya reuniones, gangas, drogas, y en cambio se los revitaliza con canchas de fútbol iluminadas, con consejería, con maestros para después de clase, y eso les da una gran oportunidad a muchos chicos de bajos recursos, de familias de bajos recursos, de poder utilizar ese tiempo libre para algo que les llene la vida, como el deporte, y la verdad es que es un muy buen proyecto de la US Soccer Foundation. Por último, usted ha tenido una súper trayectoria y la hemos podido repasar durante esta última casi una hora ya. Sin embargo, ¿cuáles son sus últimas palabras que le quisiera compartir a todas esas personas que en este periodo tan convulso del coronavirus y de la pandemia, sí, ¿cómo usted lo alentaría? Bueno, mira, muy fácil. Espero que sean solamente las palabras más recientes, no las últimas. Mira, yo estoy escribiendo unas cápsulas que se llaman Palabra de Presidente, que están siendo distribuidas en las radios de todo Estados Unidos. La famosa sindicalización, o sea, hacemos las cápsulas y se venden a través del país. Y también estamos en radio satelital, ahora en Sirius XM, en el canal 152, que es un canal latino, se llama En Vivo. Y en esas cápsulas hago comentarios de lo que estamos viviendo en estas épocas tan difíciles. Y yo creo que, así como te decía hace un rato, de que somos muy quejosos y que siempre estamos buscando, lamentablemente, lo que no tenemos, como no soy ningún gurú para dar ningún tipo de visión que les abra el mundo a nadie, solamente hay cosas que se me van ocurriendo, que a lo mejor es mucho mejor agradecer que quejarse. Es mucho mejor que podamos agradecer todos los que estamos sanos, de entender lo dichosos que somos de poder estar con salud.
obviamente es un tema muy duro ver que solamente en Estados Unidos, lamentablemente, en unas semanas más vamos a alcanzar 100.000 fallecidos. Es un número grandísimo, que más allá del número son nombres de padres, hijos, abuelos, tíos, hermanos, vecinos, amigos. Y entonces creo que si podemos parar un segundito y darnos cuenta de que es mucho mejor agradecer que quejarse, me parece que con eso ya podemos dar el puntapié inicial para ir saliendo poco a poco adelante. ¿Cuándo usted espera regresar a una cancha? Esa es una pregunta del millón. Nosotros tenemos nuestro equipo que, te digo, ya llevamos los 2 meses que estamos en cuarentena sufriendo. Llevamos jugando juntos 17 años. Somos un grupo de amigos, un grupo que yo creé en el año 2003. También son los hermanos de la vida, donde tenemos un grupo que se llama la Golden Years, los años dorados, porque ya estamos todos en ese grupo. Para poder jugar tienes que ser o gordito, o viejito, o malito, tener 2 de esas 3. Si tienes las 3, estás perfecto. Con que tengas 2, puede que seas gordito y malito, pero que no seas tan viejito, o que seas viejito y gordito, pero que no seas tan malito. Entonces, con 2 de esas ya puedes unirte al grupo, y nos divertimos mucho, y estamos extrañando mucho el poder vernos, de poder juntarnos otra vez, de poder comer un asado juntos otra vez, al terminar el partido, de poder ir a almorzar todos juntos. Pero bueno, para empezar, acá en nuestro condado, en Miami-Dade, no se van a abrir las canchas de fútbol de los parques. Para después de junio van a ver qué deciden. O sea que estamos ya llevando mucho tiempo fuera de las canchas. Esperemos que sea pronto. Pero bueno, por el momento nos queda esperar y conectarnos y hablar por teléfono con los amigos nada más. Claro que sí. Bueno, profesor, el presidente Fernando Fiore, yo le quiero agradecer a usted por su tiempo de estar aquí conversando conmigo, con Edwin Feliciano, en Talento Puro. Así que mis mejores deseos y que siga hacia adelante en su carrera, que para muchos usted es un referente. Así que muchas gracias. Mi agradecimiento. Muchas gracias. Me pueden seguir para que vean todo lo que estamos haciendo en Twitter, @FernandoFiore. En el Instagram es Fiore Oficial. Y cuando quieran entrar en Facebook es Fernando Fiore Oficial. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un verdadero placer poder estar comentando con todos ustedes. Que Dios los bendiga y vamos por más.